Muy buenos días a todos. Espero que ya se haya incorporado todo el mundo, los rezagados ya estén listos, tras estos minutos de receso que os hemos dado para que se incorporen todos. Muchísimas gracias por asistir a la presentación de hoy. Espero que sea interesante y productiva para todos. Como ya sabéis algunos, como me habéis pedido información, habéis pedido ya un adelanto muchos de vosotros, hoy hacemos el lanzamiento oficial, la presentación oficial de nuestro servicio, de nuestra plataforma de integración de comunicaciones con Microsoft Teams, a la que hemos llamado Más Connect. A partir de hoy y a lo largo de la semana que viene iremos complementando información con las características del servicio, con más detalles y con todo lo que vosotros vayáis reclamando, que algunos ya estéis reclamando. Y asimismo empezaremos a hacer las pruebas y todo lo que nos vayáis demandando, ¿de acuerdo? Va a ser una presentación creo que bastante breve, no deberíamos irnos más allá de media hora, va a ser muy sencillo, es un concepto realmente sencillo como en lo general. Luego ya entraremos en detalles técnicos cuando vayamos a hacer los diferentes despliegues, pero creo que como introducción es suficiente para que todos entendamos en qué consiste. Antes de nada, para ponernos en contexto, vamos a empezar a ver un poquito en qué situación nos encontramos. Para empezar, lo primero es importante saber en el entorno en el que nos encontramos, las comunicaciones unificadas a lo largo de esta última década han tenido un auge tremendo, han ido recibiendo un desarrollo constante, una mejora en sus características, en sus funcionalidades. Ya no solamente son soluciones de comunicaciones unificadas, sino que han pasado a ser soluciones de teletrabajo, en las cuales una persona podía prácticamente cubrir las mismas funciones dentro como fuera de la oficina. No solamente cuando hablamos de chat, no solamente comunicaciones de telefonía, sino presencia, compartición de pantalla, ficheros, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el último lustro, los últimos 5 años, la demanda de este tipo de soluciones no ha parado de crecer. Aunque, como digo, son soluciones que no vienen de nuevo, llevamos trabajando con ellas más de una década. Sí que es cierto que el salto a la nube que se ha efectuado a lo largo del último lustro y su mejora en características ha hecho que la demanda, que la necesidad de los usuarios haya sido cada vez mayor. Pero como todos sabemos, nos encontramos en una situación peculiar, una crisis histórica a nivel mundial que nos ha dejado a todos encerrados en casa y sin poder comunicarnos. Y esto ha provocado que este tipo de soluciones de teletrabajo, telepresencia, de colaboración remota, llamémosla como queramos, hayan alcanzado unas cifras realmente astronómicas e impensables hasta hace muy poco en cuanto a sus volúmenes de uso. Y es que, por desgracia, a lo largo del año pasado, y parece ser que en este va a ser una tónica que va a continuar, una gran mayoría de nosotros hemos tenido que utilizar alguna de estas plataformas de colaboración para poder interactuar bien con nuestros compañeros y con nuestros colaboradores, bien incluso con nuestra familia y seres queridos. Como he dicho, estos servicios al menos cuentan con facilidades como son la mensajería, la presencia enriquecida y el vídeo. Muchos de ellos se limitan a esto, otros incluyen también la parte de telefonía avanzada, control e integración con PBX y algunos otros incluso tienen ya integración con el resto de herramientas ofimáticas. Precisamente una de las que mayor auge ha experimentado a lo largo de este año con este boom ha sido Microsoft Teams. Y uno de los motivos quizá haya sido el que se encuentra ya integrada dentro del paquete de servicios Office 365 de Microsoft y que además se integra con el resto de herramientas de trabajo diario que utilizamos en muchas compañías. Como digo, no es la única solución, pero sí que es una de las que mayor presencia y mayor dinamismo en mercado está presentando. Bien, por ponernos en contexto y saber de qué estamos hablando, es interesante saber que este sistema no es nuevo, fue lanzado en 2016 con la nomenclatura actual. Continúa una línea evolutiva comercialmente, iniciada en 2003 por la solución Microsoft Office Live Communication Server, conocido OCS. No podemos decir que estemos hablando del mismo producto, ya que con el lanzamiento de Teams, Microsoft puso en marcha una infraestructura prácticamente nueva y basada en servicios que hasta ahora no tenían, como es una arquitectura 100% cloud, abandonando los servicios on-premise. Además, basado en nuevos estándares como es el protocolo WebRTC. Todo esto lo que hace es simplificar el trabajo, simplificar la integración de otros elementos y sobre todo mejorar tanto la optimización de ancho de banda como el servicio a usuario.
¿vale? Entonces, lo que ha conseguido con todos estos cambios de la plataforma a lo largo de estos años es sobre todo una dinamización de sus servicios y una simplificación en cuanto al despliegue y control de los mismos. Este servicio, este sistema, llamémoslo como lo queramos, plataforma, Teams, a lo largo de este pasado año 2020 ha experimentado un crecimiento superior al 70%. Alcanzó picos ocasionales de 75 millones de usuarios activos simultáneamente a nivel global, en todo el mundo. Como decía, además, esta solución es interesante o la consideramos potencialmente muy interesante, más allá de las cifras que ya hemos alcanzado, porque se encuentra integrada dentro de Office 365, por lo cual está al alcance de los 200 o más de 258 millones de usuarios que a nivel mundial utilizan Office 365. Como dato interesante o para poner en perspectiva la capacidad de crecimiento que puede alcanzar en los sucesivos años, es que además de que esa base de usuarios de Office siga aumentando, actualmente solamente el 30% de ellos utiliza Teams. Es decir, todavía de esos 258 millones de usuarios que no paran de crecer, solamente menos de una tercera parte están utilizando los servicios de Teams. Es cuestión de tiempo cuando ciertas soluciones se universalicen y ciertas alternativas, como la que ponemos hoy encima de la mesa, se vayan haciendo más habituales, que todavía más usuarios se suban al carro de este tipo de soluciones, porque puedan utilizarlo bien integrado con sus plataformas de comunicaciones actuales o bien como una alternativa a ellas. Es interesante saber que este servicio cuenta con presencia en muchas de las principales compañías a nivel mundial. Por ejemplo, 93 de las 100 compañías del listado Fortune 100 utilizan Microsoft Teams como solución interna de comunicaciones. Y además es muy importante, ya a nivel un poquito más particular o aterrizando en un nivel más mundano, saber que se está integrando en grandes comunidades educativas. Probablemente los que trabajéis como integradores de Microsoft ya lo sabréis. Tienen diferente tipo de licenciamiento y dan diferentes niveles de licencia y algunas de ellas son específicas para centros educativos, universidades e incluso para organizaciones sin ánimo de lucro, por lo cual facilitan bastante el acceso a prestaciones de su paquete en diferentes entornos. Y uno de ellos en el que están haciendo muchísimo hincapié, sobre todo en Europa están teniendo bastante éxito y en España en particular están creciendo a pasos agigantados, es en comunidades educativas. En otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, las comunidades educativas optan más por soluciones basadas en sistemas o en servicios de Google, pero no es el caso de Europa en su mayor parte. Y por poner el ejemplo más cercano o de mayor tamaño que tenemos dentro de nuestro país, es la Comunidad de Madrid, a finales del año 2020, notificó que ya daba servicio a más de 35.000 docentes y a un número superior a 650.000 alumnos a través de Microsoft Teams. Es decir, utilizaba sus servicios como herramienta de teleformación, como herramienta de colaboración. Bien, teniendo todo eso en cuenta, ahora hay que contraponerlo con la parte del mercado en la que algunos de nosotros hemos sido especialistas de forma tradicional, que son las comunicaciones. Las comunicaciones de voz, como todos sabemos, el nivel o la cantidad de puestos de telefonía que hay repartidos por todo el globo con los diferentes fabricantes con los que cada uno trabaja y basados en diferentes soluciones, hay una base muy heterogénea de usuarios, es prácticamente incalculable, pero podríamos hablar de millones o decenas de millones de puestos de servicios de telefonía. A día de hoy, y mientras esto no cambie, y es probable que no vaya a cambiar, porque de hecho con la situación actual también se ha agravado esas necesidades y muchas compañías las están reforzando, las organizaciones en general o las empresas de un tamaño mediano grande, incluso las pequeñas en muchos casos, continúan necesitando servicios telefónicos para prestar sus productos, para dar atención a sus clientes. En este caso, Teams como plataforma de telefonía, como plataforma de comunicaciones, si bien a nivel interno de la empresa puede ser suficiente para ciertos entornos, es cierto que como herramienta de gestión telefónica global o de atención al público o de herramienta de colaboración poniéndola al mismo nivel de una PBX, todavía son muy limitados. También es cierto que ha ido creciendo y ganando funcionalidades a lo largo de estos últimos años, pero estas no alcanzan todas las prestaciones que podemos tener o disfrutar en cualquiera de las PBX que conocemos cualquiera de nosotros en el mercado. Además, hay un hándicap importante que es que para conectar con el mundo público, con las redes de telefonía mundiales, la solución que da integrada a Microsoft dentro de su plataforma, como pueden ser los planes de llamadas, no son nada competitivos.
Luego entraré un poquito en detalle cuando ponga encima de la mesa las diferentes alternativas que hay para poder conectar el entorno Teams a la red pública y dotarle de capacidades de telefonía. Pero bueno, vamos a dejar ya el mensaje claro de que los servicios de Microsoft como operador no es precisamente la opción más competitiva o más económica para una empresa. Entonces nos encontramos en un escenario en el que cada vez más empresas, más usuarios plantean como necesaria una interconexión entre ambos entornos para que los servicios telefónicos que existen en Teams puedan alcanzar también llamadas públicas o llamadas a sistemas privados como son las PBX que actualmente hay en muchas compañías, que esto les permite interactuar con el resto de usuarios que forman parte de su organización y que muchos de ellos a día de hoy no usan Teams, probablemente porque todavía hay muchas organizaciones en las cuales no todo el mundo trabaja delante de un ordenador y muchos entornos de negocio en los que no es necesariamente imprescindible trabajar delante de una computadora, por lo cual esa presencia, ese puesto telefónico, de alguna manera tenemos que conseguir que se integre de forma natural y que permita comunicar de una forma simple y dinámica con los usuarios que ya han pasado a un entorno, digamos, puramente de softphone o en un entorno basado en Teams. Además, es muy importante porque ciertas organizaciones, muchas de ellas, como bien sabéis, ya tienen infraestructuras o ciertos servicios muy dependientes de la plataforma de telefonía que necesitan seguir utilizando. Y en este caso hablamos de infraestructuras inalámbricas basadas en DEC de gran tamaño, servicios de contact center, etcétera, etcétera. Vale, entonces es más que interesante que esos servicios y esas infraestructuras puedan ser utilizadas, disfrutadas o contactadas desde el entorno de telefonía o de comunicaciones que da la plataforma Teams. Y el último escenario importante que no hay que olvidar es que en algunos casos muchas compañías están iniciando una transición hacia Teams, abandonando cualquier plataforma de telefonía tradicional y pasando a basar todo sobre este sistema. Y para ello, frente a la solución de desconectar y empezar de cero, existe la posibilidad de ir haciendo un plan de transición suave, una migración suave, que en función del volumen, el tamaño que maneje esa compañía es más que necesario. Entonces, en este caso, gracias a un sistema de conexión entre estos dos entornos, como vamos a ver, es mucho más sencillo proponer a los usuarios y a las organizaciones esta transición suave. Bien, como decía, los planes de llamadas que integra Microsoft Teams no son nada competitivos. Por lo tanto, el fabricante ha puesto encima de la mesa un servicio como es el de Direct Routing para poder conectar con otro tipo de entornos de comunicaciones. Pero tiene una particularidad que tenemos que tener clara desde el inicio y es que a pesar de lo que podamos ver, a pesar de cierta información que dice que sí que está basado en SIP, no es 100% compatible con el protocolo SIP estándar que conocemos y en una gran mayoría de los casos, por no decir todos, requiere de un sistema, un Secure Border Controller o un equipo a ser posible validado y homologado por Microsoft para hacer esta integración de comunicaciones de voz entre ambas plataformas. Bien, poniéndonos ya en contexto, cuando hablamos de Teams y comunicaciones, es interesante saber qué alternativas tenemos. En este caso, las alternativas son varias y son relativamente sencillas de entender. Por un lado, como decía, tenemos los planes de llamadas integrados dentro de la propia plataforma y que prácticamente cualquier organización puede contratar. En este caso, estos planes de llamadas implican que Microsoft actúa como operador y ellos se encargan internamente de conectar los servicios de la compañía, del tenant de Teams, contra la red pública de servicios telefónicos. Esto implica que la numeración tiene que pasar a estar a nombre de Microsoft o gestionada por Microsoft, perdón, ese es el término más correcto, pero por detrás la implicación más directa que tiene es que las tarifas, los costes de llamada, etcétera, van a ir siempre imputados y son los que Microsoft indique. Esto tiene un pequeño problema que es básicamente que a día de hoy no son competitivos frente a las tarifas o a los servicios que podemos contratar con cualquiera de los operadores que conocéis. Cuando digo cualquiera me refiero a cualquier operador sin límite, es decir, podemos estar hablando tanto de operadores públicos de red tradicional, de red física, como operadores virtuales, operadores de servicios SIP. Para ello, como decía, Microsoft habilita un servicio interno dentro de su propia plataforma denominado Direct Routing, el enrutamiento directo, que permite conectar o dar salida a través de equipos bien en la nube, bien on-premise, que hagan la conexión con esos entornos. Estos equipos, como ya decía,
son homologados en una gran medida por Microsoft. De hecho, cada vez más está Microsoft cerrando estas conexiones para que solo las puedan prestar tecnologías y servicios homologados por ellos para evitar problemas de interoperabilidad. Y en este caso nos encontramos con varias alternativas. Por empezar por la parte más básica, si hablamos, por ejemplo, de los Azure Border Controller, tenemos la posibilidad de integrarlos en on-premise, como hemos hecho ya, como muchos de vosotros tenéis o vuestros clientes tienen ya integrados, y nos permiten el acceso a los servicios de telefonía, ya sea a una red tradicional, a un servicio Cloud PBX, etcétera. Nos van a permitir interconectar con cualquier servicio de comunicaciones de voz basado en SIP, sea cual sea su arquitectura, sea cual sea su infraestructura. Nosotros esta vez hemos querido ir un paso más allá y a esta alternativa, que tenía ciertas pegas que podremos ver a continuación, hemos querido añadir una posibilidad más, que es disfrutar de este tipo de servicios de la forma más sencilla dentro de la complejidad que puede traer este tipo de entornos, gestionada por nosotros, la plataforma de interconexión, y que va a permitir, por un lado, que los servicios de comunicación de vuestros clientes en Teams, así como los operadores con los que vosotros elijáis trabajar, interactúen a través de ella. ¿Vale? Más adelante o cuando vayáis demandando os pasaré información técnica más avanzada sobre servicios, sobre métodos, protocolos, etcétera, los detalles, que evidentemente hay cosas interesantes e importantes, pero a grandes rasgos tenéis que saber que se trata eso de un servicio de intermediación que va a permitir adaptar todo el servicio de señalización, etcétera, que proporciona la plataforma Direct Routing de Microsoft con cualquiera de los servicios de operador o servicios de Cloud PBX que podáis ofrecer. Perdón, Cloud PBX o PBX físicas. Más adelante, dentro de un par de diapositivas, veréis algún detalle más. Y por último, no he querido dejar en este vistazo general de posibilidades, la última posibilidad, la tercera o cuarta posibilidad, depende cómo lo denominéis, que es la integración directa de Microsoft Teams con PBX. Aquí os he puesto un ejemplo como es, bueno, he dibujado aquí un poquito la tecnología que algunos de vosotros ya conocéis. Como sabéis, también trabajamos con Alcatel-Lucent, los cuales tienen una plataforma denominada Rainbow. Esta plataforma permite la integración del cliente de Teams con su PBX a través del escritorio de usuario. Es una posibilidad, pero como vais a ver en la presentación siguiente, en la siguiente diapositiva, tiene ciertas limitaciones, ya que hablamos de una integración de cliente contra cliente. En este caso, en cualquiera de las dos alternativas, tanto el SBC como servicio o el SBC on-premise, hablamos de una integración total de plataforma contra plataforma a través de canales de voz, por lo cual cualquier usuario de la plataforma Teams podrá comunicarse con cualquier usuario de la PBX o con cualquier número de la red pública y asimismo recibir llamadas entrantes de cualquiera de esos entornos. En cambio, la integración con la PBX a nivel cliente, que es la que muchos fabricantes ofrecen, lo que hace es integrar en el escritorio del usuario y generalmente solamente sobre plataformas PC, Windows, etcétera, los clientes de Teams con cualquier otro servicio de telefonía, digamos, enmascarando o ocultando un cliente detrás de otro. Eso tiene ciertas ventajas, pero también tiene pegas importantes. Esta tabla de ejemplo nos va a permitir poner en contexto todas las alternativas que tenemos a la hora de hacer estos despliegues y nos va a permitir entender de una forma más simple cuáles son las diferentes pegas, requisitos o, digamos, qué orientación tiene cada una de estas alternativas. Como decía, los planes de llamada en este caso están gestionados 100% por Microsoft, aunque luego tiene que ser el partner el que los active y los administre dentro de su tenant de Teams. La gran ventaja que tiene es que son muy sencillos de manejar, entre comillas, están listos para usar, no hay que hacer nada en la plataforma más que activarlos y solicitarlos, pero tiene la gran pega de que el coste de llamadas es bastante elevado y que además hay muy poca flexibilidad porque no permite elegir con qué operadores o con qué servicios queremos trabajar. Este servicio solo permite la conexión contra la red PSTN, no nos va a permitir una conexión directa contra una PBX y no nos va a permitir disfrutar de ningún servicio extra porque no tenemos ningún tipo de integración contra elementos externos que no nos dé Microsoft en este caso. El objetivo para o digamos el cliente objetivo para este tipo de servicios son las pymes o clientes de muy pequeña capacidad que utilicen o que basen todos sus servicios de comunicaciones en Teams y que quieran de forma inmediata y sin mucha complicación, bueno, hasta ahora digamos que era la forma más sencilla de acceder a estas comunicaciones. Si vamos un poquito más allí y ya pasamos a los servicios basados en Direct Routing, nos encontrábamos, como hasta hace poco sabéis vosotros que era la única alternativa, que era el integrar un SBC
con la plataforma del cliente. Esto tenía la ventaja principal de, primero, el integrador erais quienes controlabais la instalación y ayudabais al cliente a seleccionar el nivel de servicio que quería, más allá de la solución anterior. Podíais darle salida a través de la PBX, plataforma o servicio o operador que vosotros prefirieseis o que el cliente eligiese, por lo cual estaba basado que tenía una gran versatilidad y además elevaba los estándares de seguridad frente a las conexiones tradicionales sin ningún tipo de elemento de intermediación como es este. La gran limitación o las grandes limitaciones que tenía, pues como es lógico, hablamos de un producto o un servicio en modalidad CAPEX, por lo cual el coste de adquisición y el coste de instalación eran muchas veces para ciertos clientes de cierto tamaño, o puede que para casi cualquiera, porque evidentemente el coste crece con el dimensionamiento, un obstáculo insalvable de entrada. ¿Vale? Es una solución que ha ganado muchísima demanda en los últimos años, meses en el mercado, pero sí que es cierto que muchas operaciones se han frenado precisamente por ese coste de entrada de la solución. Evidentemente, como decíamos, una de sus ventajas, una de sus bazas es la versatilidad, ya que este servicio nos iba a permitir tanto conectar contra sistemas PSTN, contra PBX o contra cualquier servicio extra o disfrutar de cualquier servicio extra disponible tanto en el operador como en la PBX. Hablo de servicios contact center, plataformas externas para la gestión de llamadas, IVRs, servicios de grabación, etcétera, etcétera. Generalmente, y por lo que digo, por lo que decía de los costes, el objetivo, la empresa o el cliente objetivo de este tipo de soluciones era la empresa mediana y grande, simplemente por una cuestión de costes. Por ello hemos querido dar un paso adelante, tomar un poquito más de determinación en el mercado y lanzar una solución basada en esta misma tecnología, pero alojada en este caso sobre nuestros servicios cloud y además operada por nosotros mismos, aunque evidentemente contaremos con vuestra colaboración para hacer la integración de esas plataformas externas y gestión de los servicios que queráis conectar. A las ventajas que hablábamos en el punto anterior, esa versatilidad, esa seguridad o esa capacidad para acceder a todos los servicios, le vamos a sumar la flexibilidad. Vamos a aumentar la simplicidad porque no hay plataforma que desplegar, no hay cuestiones en cuanto al tipo de alojamiento, tipo de plataforma, dimensionamiento que tener en cuenta. Es un servicio de acceso muy económico, prácticamente con una barrera de entrada, no voy a decir inexistente, pero sí muy baja y que sobre todo no exige ningún tipo de compromiso por parte del cliente, más allá de tener unos ciertos requisitos en cuanto a sus licenciamientos dentro de Teams, como es lógico, para que le permita utilizar Direct Routing, y luego la contratación de los servicios o las necesidades que pueda tener en sus plataformas existentes. La única limitación de la que podríamos hablar es, en este caso, pues como decía, su PBX, los servicios del cliente tienen que ser con conexión SIP, aunque esto me gustaría remarcarlo y matizarlo, ya que no es un punto determinante o restrictivo al 100%, porque en un momento dado, y esto lo trataremos con cada uno de vosotros cuando presentéis vuestras necesidades, podríamos dar conexión también a cualquier tipo de equipo del ámbito legacy, como suelen denominarlo los fabricantes, ya que seríamos capaces de, mediante otros equipos adicionales, adaptar a protocolos SIP cualquier PBX antigua con conexión, bien sea con accesos básicos, primarios, o incluso dar salida por cualquier operador de público que trabaje sobre RDSI, ¿vale? Aunque en este caso, como digo, puede que el cliente tuviese que adquirir ciertas equipaciones para en sus oficinas, en su casa, en sus instalaciones, hacer esa conversión previa y poder conectar contra nuestro servicio. En este caso, el abanico de oferta de facilidades que van a alcanzar son todos. Van a poder conectar tanto con red pública como con sistemas PBX que prefiráis, de la marca que queráis, siempre y cuando, como digo, sean compatibles con SIP o susceptibles de ser adaptados. Y en este caso, como veréis, por el nivel de costes que vamos a manejar y por los precios que hemos puesto encima de la mesa, el objetivo es cualquier empresa, ya sea el tamaño que sea. Puede interesar a empresas desde muy pequeño tamaño hasta grandes corporaciones. Por último, y simplemente por entrar en el detalle de lo que había comentado anteriormente, esa integración PBX de la que hablaba antes, esa integración a nivel de cliente era una forma sencilla, entre comillas, porque varía mucho en función del fabricante con el que estemos trabajando, y económica, lo mismo, una variación también susceptible según el fabricante. Tenía la pega de que evidentemente no cualquier PBX puede ofrecer esto, sobre todo las PBX con un poquito de antigüedad son las que ya no van a tener acceso a estas funcionalidades de nueva generación, y la gran pega principalmente de que solo integra el cliente del que estamos hablando, por lo cual
ese usuario para utilizar servicios de red pública, para utilizar comunicación con otros usuarios, etcétera. Bueno, hay que hacer un despliegue que en función del volumen de la empresa pues puede ser relativamente complejo según la solución que estemos ofertando. Como decía, bueno, aquí está orientado a la pequeña empresa, aunque no siempre es así. Sé que muchos de vosotros estáis haciendo despliegues similares a estos en entornos de mediana empresa, de gran empresa, pero ya digo que es una solución un poquito más restrictiva y muy limitada a ciertos ámbitos. Y que además, quiero remarcar, no es incompatible con la alternativa de utilizar el servicio Direct Routing para alcanzar servicios adicionales, por lo cual una cosa no debería restringir a la otra. Echando un vistazo a la arquitectura básica del sistema y sin entrar en temas muy técnicos, simplemente para que tengáis un vistazo general de cómo funcionan los servicios o cómo están montados. Por un lado tenemos la plataforma de Microsoft Teams, que como sabéis forma parte del entorno Office 365, que a su vez está alojado dentro de la plataforma Azure de Microsoft, en el cloud propio del fabricante. Dentro de esa plataforma Teams, la estructura general es, y por saber cómo estamos trabajando, los servicios Direct Routing es un servicio en la nube montado con una serie de puntos de interconexión a nivel global, los cuales el sistema utiliza de forma inteligente en función de la ubicación de los usuarios, permitiendo optimizar tráfico, rutas, etcétera, según la ubicación física de esos usuarios a comunicar. El acceso a esos servicios de Direct Routing se alcanza a través de los servicios de telefonía del phone system de Teams y se gestionan para cada uno de los tenant o compañías existentes dentro de Microsoft Teams. Por lo cual, la conexión contra los servicios Direct Routing es una conexión única y global, como bien indico, pero luego va a estar personalizada dentro del phone system de cada uno de vuestros clientes. ¿Vale? Que es lo que habrá que administrar, tendréis que administrar para hacer esa conexión o para configurar la salida a través del servicio de Direct Routing. En este caso, la funcionalidad o los servicios de Teams basados en SIP o originados a partir de SIP funcionan con un tipo de señalización propietaria encriptada llamada, denominada sobre el protocolo TLS, no es el protocolo estándar SIP sin securizar que utilizan muchos operadores todavía, como es TCP/UDP. Los métodos que soporta y las facilidades están restringidas. Hay ciertas funcionalidades como son las puestas en espera, recuperaciones, transferencias, etcétera, que no funcionan de la forma estándar que utilizan muchos operadores o PBX y eso puede provocar problemas al hacer conexiones directas. Y además utiliza, junto con otros códecs que sí que son estándar, utiliza o puede llegar a utilizar un códec específico denominado SILK desarrollado para la propia plataforma. Bien, para poder adaptar estos dos entornos para que ambos extremos puedan comunicarse, nuestra plataforma MassConnect, en este caso soportada sobre los servicios cloud de nuestro operador de data center Valhalla, que como sabéis forma parte del grupo, y basado en tecnología de audio codes, lo que va a hacer es adaptar esa señalización, adaptar esos servicios a lo que vuestros operadores, cloud PBX o servicios on-premise soportan. Evidentemente, cada uno de estos servicios va a tener su propio funcionamiento y en este caso donde entramos nosotros en juego es en configurar y en administrar la plataforma para adaptarla a cada uno de los servicios que vosotros nos pidéis conectar. Es decir, cada cliente que tengáis que dar de alta, cada sistema que tengáis que conectar, nosotros haremos ese trabajo para proporcionaros una conectividad adaptada específicamente a ellos. Lo mismo que haríais a la hora de conectar con un operador, os daremos un punto de conexión público, os daremos una serie de informaciones para que podáis mandar vuestras llamadas ahí y sean convertidas y adaptadas y reencaminadas hacia la empresa del cliente en cuestión. Es importante tener en cuenta, cuando hablo de un servicio de este tipo y cuando hablamos de la certificación para el servicio Direct Routing de Microsoft, que por ejemplo en este caso el propio fabricante está haciendo ya o está implementando mecanismos para tener la capacidad de filtrar el sistema que se conecta contra sus servicios Direct Routing. A día de hoy hay un cada vez más grande número de plataformas que se conectan contra los servicios de Microsoft. Son conscientes de esto y a pesar de que son una empresa que no ha dado especial facilidad para que los servicios se integren y operen con ellos, sí que es cierto que han proliferado quizá demasiado. Están empezando a poner freno a esto y están comenzando a establecer mecanismos para restringir que a no mucho tardar es probable que solamente aquellos servicios, aquellos sistemas homologados para su plataforma Direct Routing puedan ser utilizados.
Por la parte que nos compete a nosotros, ya han habilitado varias cabeceras para ser capaces de identificar qué equipo es el que se conecta contra su plataforma y, digamos, autorizar la comunicación contra ese servicio en particular. Por lo cual, esto puede ser dentro de un tiempo un freno importante para muchas empresas, muchos operadores o muchos servicios de este tipo basados en plataformas genéricas o abiertas. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de iniciar un trabajo con ellas. Bien, para no alargarme mucho, vamos a ir a la parte interesante, vamos a hablar de precios. En este caso, como es un servicio de comunicaciones, hemos decidido hacerlo lo más simple posible para que cualquiera de vosotros podáis ofertarlo de forma sencilla. Y el servicio se va a cotizar por canales de comunicación simultáneos. Es decir, vosotros vais a ser capaces o vuestro cliente de elegir qué ratio, qué proporción de usuarios con respecto a canales de comunicación queréis para la organización. Desde una proporción 1:1, quizá en pequeñas organizaciones donde el ratio de consumo es mucho más elevado, hasta una proporción que puede ser en torno al 25% o el 20% en grandes compañías. Es decir, para 100 usuarios podéis contratar 20 canales para que puedan hacer 20 comunicaciones hacia el exterior, lo mismo que harían al contratar un servicio RDSI, etcétera, etcétera. En este caso, el precio se cotizará por canal, teniendo un coste PVD, en este caso, precio para vosotros, para que lo redistribuyáis, de 6 euros por canal y mes contratado. Asimismo, cuando vayamos a registrar una compañía, cuando vayáis a dar de alta a un cliente, existe una cuota de alta, la cual incluye la interconexión de nuestros servicios entre la compañía, el tenant de Microsoft Teams del cliente a través de sus servicios de Direct Routing y un servicio telefónico SIP, que podrá ser un operador, una PBX, ya sea en premise o cloud. Lo más importante de todo esto es que ni los clientes ni vosotros tenéis ningún tipo de compromiso de permanencia mínima para estos servicios. Es decir, podéis darlo de alta, podéis tenerlo funcionando los meses que queráis y si el cliente lo desea, podrá aumentar el número de canales cuando quiera mes a mes sin ningún problema, pero también podrá reducirlos o podrá cancelar su contrato en el momento en el que ellos quieran. No hay ninguna equipación necesaria e imprescindible en la mayor parte de las instalaciones. No hay ningún tipo de necesidad de gestión específica avanzada, por lo cual no hay ningún compromiso de permanencia. Tenéis que tener en cuenta algunos detalles a la hora de cotizar. No obstante, os pasaremos, ya digo, a lo largo de la semana que viene, espero poder pasaros información más detallada, el datasheet del servicio y algunos datos en cuanto a necesidades de conectividad, información, etcétera. Pero bueno, para aquellos que no lo tengáis claro, cada canal equivale a una comunicación simultánea. Los servicios telefónicos, algunos de los que utilizamos habitualmente en red pública, pueden requerir más de un canal. Tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de ofertarlo, ya que las conferencias, las transferencias, etcétera, implican que un usuario va a poder consumir 2 canales simultáneamente o más en función de qué esté haciendo. Ofrecemos la posibilidad, porque puede ser que en más de un cliente sea así, de conectar con sistemas SIP adicionales. En este caso hay una cuota de facturación adicional cada vez que queréis que conectar un cliente. Es un pago único, lo mismo que la cuota de alta. Es decir, podéis dar de alta a un cliente que quiera conectar contra su PBX y en un futuro decida conectarse directamente contra uno o varios operadores o lo que sea. Pues en este caso, cada conexión adicional contra cada servicio, cada configuración específica que haya que hacer para adaptar ambos entornos tiene esa cuota de alta. A día de hoy todavía no incluimos la gestión de Microsoft Teams, pero si lo requerís podemos valorarlo independientemente. Ya estamos haciendo gestiones y trabajos para, esperamos que a no mucho tardar, poder incluso suministrar, es probable que podamos suministrar las licencias de Teams y en algunos casos o en la mayor parte de los casos podríamos ayudaros a gestionar los tenants para hacer la configuración de la parte de telefonía. No obstante, por el momento, muchos de vosotros ya sois integradores de Microsoft. Nos consta que controláis perfectamente, vendéis las licencias necesarias para que Teams tenga acceso a los servicios de telefonía y asimismo configuréis esto. En la parte que compete a las plataformas de telefonía y operadores, exactamente lo mismo. En el caso de la conexión con un operador, no será necesario administrar nada desde la parte del operador, porque nos encargaremos nosotros de incluir los datos, las cuentas, etcétera, en nuestro servicio para utilizar esa cuenta dedicada al cliente. Y en el caso de conectar una PBX, pues evidentemente el integrador será quien se encargará de gestionar la conectividad de la PBX o unirla contra el servicio que nosotros le daremos, lo mismo que lo conectaría contra un operador público. ¿Vale? Queremos además, bueno, muchos de vosotros ya sabiendo que íbamos a lanzar este servicio ya os habéis puesto en contacto y hemos tenido una demanda muy grande en las últimas semanas o los últimos días sobre esto y algunos ya nos habéis pedido pruebas y demás, os iremos respondiendo.
Haremos extensiva esta oferta a los que ya nos habéis solicitado comenzar a probar el servicio y nos habéis pedido el alta o disponer de esto, por lo cual estad tranquilos que esto a vosotros se os va a dar seguro. Pero asimismo, a las 20 primeras altas queremos daros una cuota de alta de 0 euros como promoción de bienvenida. Y además, en el caso de que algunos de vosotros específicamente deis servicios de Cloud PBX o deis servicios de operador, es decir, que ya estéis siendo activamente o con un gran volumen en este tipo de negocios, podemos analizar detalladamente vuestras necesidades para desarrollar un servicio a medida para vosotros, específicamente para vuestras plataformas. Como digo, esto al final está gestionado por nosotros y está montado por y para vosotros. Próximos pasos. Esto ha sido una presentación muy breve, solo queríamos que conocieseis el servicio, que vieseis los primeros detalles. Sé que vais a tener muchas cuestiones, están llegando bastantes consultas que las intentaremos atender posteriormente. No iba a ser viable atender cuestiones ahora en tiempo real porque se iba a alargar muchísimo, pero vamos a tomar nota de todas ellas y las vamos a ir respondiendo. Además, como estamos ultimando detalles en cuanto a la documentación que os vamos a facilitar, los datasheets y hojas de producto, si vemos que alguna información se nos ha traspapelado o no la hemos incluido y que varios de vosotros consultéis por ella, la intentaremos incluir para que tengáis el acceso a la misma. No obstante, no dudéis en mandar todas las consultas, todas vuestras necesidades, si queréis, a través del correo preventa@mascom.es. Podéis contactar tanto conmigo como con cualquiera de mis compañeros del servicio. Ahora que he dicho conmigo, creo que acabo de caer en la cuenta como fallo de novato que no me he presentado. Me vais a disculpar. Soy Rubén Río, soy el responsable de preventa y comunicaciones dentro de Mascom. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Espero que estéis bien y nada más. Mucho cuidado, cuidado de los vuestros y por favor no dudéis en contactar con nosotros para cualquier cosa. Gracias.